Hola amigos, buenas noches. Un cordial saludo desde la comunidad de IPS. Hoy tenemos un excelente programa. Contamos con la presencia de nuestro Bueno, querido amigo Rafael Yáñez, un especialista en riesgos y gestión de talento humano. Es un psicólogo que lleva varios años de experiencia y en aporte a la comunidad. Hoy con él vamos a tratar un tema muy importante en la actualidad. Vamos a hablar sobre las inteligencias múltiples. Vamos a hablar cómo desarrollar esas inteligencias múltiples orientadas a la prevención de riesgos laborales, orientadas a la seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, mi querido amigo Rafael. ¿qué tal? Buenas noches, Clever. Estamos nosotros aquí muy contentos de poder participar en tu programa. Había muchas veces que lo he estado viendo y bueno, se hizo una realidad el día de hoy el poder compartir contigo a través de tu canal del IPS, ¿no? La verdad que muy contento y emocionado porque es un tema muy interesante y fíjate que estamos pues en un momento electoral. Hoy han habido elecciones en Ecuador y también elecciones en Perú. Ahorita están dando ya los flashes de quién va a salir presidente. Así que estamos ahí esperando también. Igual. Efectivamente, estamos a la expectativa de quiénes serán nuestras próximas autoridades. Acá en el Ecuador estamos eligiendo al presidente y vicepresidente que durará 4 años en sus funciones. Ujú. Obviamente deseamos que el ganador ponga todo de su parte para sacar adelante a nuestro país. En el caso tuyo, Rafael, son las primarias de lo que conozco. Sí, bueno, estamos eligiendo de casi más de 20 candidatos. Imagínate, estamos pues con un montón de personas que ahorita dan un flash, pero la persona menos esperada creo que está saliendo, así que vamos a ver cómo resulta. Pero vamos a nuestro tema, la verdad que interesante el programa, mi querido Clever. Nosotros que estamos abocados al desarrollo de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, vemos cambios sustanciales y bueno, un aporte que hemos querido dar a través de los tiempos, los años que tengo yo trabajando en la parte de gestión, he podido analizar cómo es que podríamos nosotros mejorar aquella expectativa y la seguridad, porque siempre hablamos de seguridad, pues de un enfoque muy cuadriculado, ¿no? Un enfoque muy técnico, muy normativo, que es lo que nosotros no queremos, pues. Normalmente teníamos eh, la visión de que el de seguridad era el policía que iba atrás a multar, a chequear con su lista de chequeo, a verificar que todos los procedimientos se cumplan. Obviamente, los tiempos van cambiando y obviamente tenemos que utilizar nuevas estrategias, tenemos que utilizar nuevas metodologías para que los trabajadores apoyen en la prevención de riesgos laborales. Y por eso es que estamos aquí. Coméntanos un poquito, Rafael, de qué se tratan estas inteligencias múltiples. Sí, bueno, primero antes de explicarle las inteligencias múltiples, lo que vamos a hacer es darles un concepto elemental de cómo es que se gestiona, de qué cosa es la gestión, porque mucho tiempo nos pasamos en las empresas gestionando, pero no sabemos qué cosa a veces es gestionar, ¿no? Pensamos que gestionar simplemente es dar una orden y en realidad no es esto lo que tenemos que hacer. Tú bien lo has dicho hace un momentito, que pensamos pues que el de seguridad es el policía, el que está con su checklist o que está, ¿no?, apuntando quién se porta mal o no. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Ese es un paradigma, te cuento, Clever, y a todos los amigos que nos ven. Es un paradigma porque a lo largo del tiempo se ha ido analizando el comportamiento de las personas en base pues a algunas circunstancias que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, ¿cómo es que yo aprendo? ¿Cómo es que yo desarrollo justamente la seguridad en mis organizaciones? ¿Cómo es que yo enfoco ese comportamiento positivo en mis empresas, ¿no? Entonces, no es porque te voy a suspender, porque fíjate, yo he sido superintendente de gestión humana de una empresa transnacional minera, ¿no? Y entonces me venían y me decían los jefes, señor Yáñez, necesito que me suspenda a fulano de tal, o necesito que me vote a fulano de tal, porque no cumplió. Entonces yo les hacía una pregunta, ¿y les he enseñado a desarrollar justamente su gestión? O simplemente, no, es que ellos se supone que deben de saber, es que nosotros en las empresas no tenemos que trabajar bajo supuestos, sino que tenemos que hacer es trabajar bajo enfoques que permitan hacer que el trabajador se involucre. Entonces, esto es un poco la idea de cómo poder mejorar el aspecto no solamente de la gestión, sino también del involucramiento del trabajador dentro de la organización, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que sería la gestión es
sacar inicialmente un diagnóstico de Ajá. cómo está la situación que tú vayas a trabajar, ¿no es cierto? Si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, si hablamos de la gestión de selección, si hablamos Ujú. el tema de, no sé, de fortalecimiento de las competencias. Entonces, todo proceso de gestión inicia con un diagnóstico, luego con una Es, planificación, con una presupuestación, ujú. porque tenemos que tener un presupuesto, tenemos que tener un responsable, tenemos que tener un cronograma de actividades, unas fechas, unos indicadores de eficacia, para justamente verificar cuáles son los niveles de Ujú. eficacia que tienen nuestras acciones. Entonces, entiendo que esa es la gestión que tú nos comentas, Rafael. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que esa es parte de la gestión. Cuando me preguntaron, alguna vez que tuve la oportunidad de ser invitado a un congreso internacional, me preguntaron dos cosas. Díganos usted, para usted, qué cosa es la gestión y díganos para usted qué cosa es la seguridad. El enfoque que tú le vas a dar desde el punto de vista técnico, normativo, como les dije, está relacionado a lo que tú hablas, ¿no? La planificación, la organización, la dirección, el control, lo que nos habla el proceso administrativo, ¿cierto? Así es. Lo que nos Muy han bien. enseñado de Taylor, de Fayol, ya. O sea, esas son condiciones que se van a dar en las organizaciones desde el punto de vista normativo, técnico, funcional. Pero cuando yo hablo de gestionar, voy mucho más allá, o sea, vamos a ir más allá de lo que podemos ver, ¿no? Como alguna vez en mis capacitaciones siempre les digo, el síndrome de los Thundercart, ¿no? Ver más allá de lo evidente, que siempre les digo, ese La es el espada síndrome del de los Thundercart. augurio, ¿te acuerdas Claro, de... Sí, sí, me acuerdo de los sí, dibujos ¿no? animados. Entonces, Ver más allá de lo eh, evidente. claro, entonces nosotros tenemos que ir más allá. Entonces, cuando asumí la responsabilidad de poder gestionar el área de seguridad y gestión humana, nace pues o sea, esta idea de poder hacer muy didáctica y dinámica la gestión, ¿no? Entonces la gestión ya no enfocada desde una perspectiva netamente normativa, no técnica ni operativa, ¿no? Entonces para que la gestión sea operativa, técnica, normativa, tiene que existir el criterio comportamental. No sé si estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros proponíamos, ¿no? ¿Qué cosa es la gestión? Es el conjunto de elementos sistemáticos que me dan como resultado, ¿no? Una meta, ¿no? El llegar a una meta, ¿verdad? Eso es, ya. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué cosa significa gestionar? ¿Será fácil gestionar? Porque a veces hablamos de gestión, pero no sabemos gestionar. ¿Y A quiénes son veces los hablamos, responsables de gestionar? ah, ¿Solamente el ya, encargado del área? no, ¿Todos los ahí, trabajadores? ahí El vamos. representante legal? Por eso, ahí vamos en el desarrollo de la gestión. La gestión, mi estimado Clever, amigos, la gestión resulta siendo, ¿no? Resulta siendo el arte, escúcheme, el gestionar, mejor dicho, el gestionar, ese resultado de la gestión, resulta siendo el arte, el arte de administrar, perdón, de dirigir y de administrar, ¿no? Entonces, es gestionar, arte de dirigir y el arte de administrar. Y me dirán, Correcto. no es lo mismo, es que no es lo mismo, pues, no es lo mismo. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores en esta parte de la gestión? ¿Cómo Permíteme, apoya el trabajador sí, en esa gestión? permíteme darte o sea, el sentido, porque siempre cuando a mis alumnos también les digo, cuando yo les doy un concepto, me gusta decir de qué se trata el concepto. Correcto, vamos allá. Algunos me dirán, pero gestionar no es lo mismo dirigir que administrar. No, pues, porque nosotros dirigimos personas y administramos recursos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la gestión, tenemos que separar muy bien y no tenemos que ver a las personas como recursos. Semánticamente, el hombre puede ser un recurso. Semánticamente, que es lo que nos han Ah, se habla del enseñado. recurso humano. Claro, recurso humano, pero en realidad el hombre no es un recurso. ¿Correcto? Es igual cuando tú hablas, perdónenme los que me están escuchando, y cuando tú dices riesgos psicosociales, no existe el riesgo psicosocial, pues lo que existe es el factor de riesgo Factor de riesgo. psicosocial. Claro, ¿no? Entonces, más o menos así. Bueno, es un tema aparte que alguna vez trataremos Ese es tema de otro programa. en otro programa. Sí, con No, no, nuestro y amigo más Luis que K. todo, sí tenemos que, Rafael, sí tenemos que profundizar. Hay mucha gente en nuestra página que nos sigue preguntando y tiene muchas inquietudes del tema de la gestión Ujú. de los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo yo debo manejar eso, tanto intra como extra, Esta, extra laboral, eso, para
evitar accidentes, Ese es para un evitar programa, enfermedades profesionales. ese es un programa eh, harto necesario, mejor dicho, ¿no? Que lo tenemos que hacer, que lo tenemos que ver. Ahorita vamos a ir, como dice Jack, vamos por partes. Paso a paso. Tú lo Muy conoces bien, a Jack, ¿no? antes de cambiar de tema, ¿qué tipo de metodología utilizan ustedes allá en el Perú? ¿O qué metodología es la que está aprobada o le sugiere el Ministerio de Trabajo para el tema de evaluación de riesgos, de factores de riesgo psicosociales? Te voy a contar un secreto y creo que no es un secreto, que ya lo sabe. Lo que pasa es que acá no está regulado, no hay una herramienta que sea regulada en Perú de factor de riesgo psicosocial, tal como lo existe en Colombia o en México. No hay una Bueno, acá norma también ya, en específicamente. Ecuador también ya tenemos Bueno, un cuestionario de en Ecuador, evaluación. claro, acá todavía no existe. ¿Por qué? Entonces no hay, solamente nos basamos en lo que es el ISTAS o el FSICO, dependiendo, o algunas herramientas que las adaptas al sistema, ¿no? Ese es un tema que estamos trabajando a nivel organizacional. Entonces, no existe. Entonces, Muy bien. ujú. Entonces, Bueno, estabas hablando de que dirigir personas y y administrar los recursos recursos, exacto. económicos, tecnológicos, Así es. todo lo que tienes en la empresa. Ese es un Miren, arte, dices tú. así es, ¿Por qué es un arte? Rafael. Ahí vamos, Rafael, pero ¿por qué no es igual administrar que dirigir? Porque yo no puedo dirigir un recurso, pues. Porque quien dirige el recurso viene a ser, o quien administra el recurso viene a ser la persona que yo dirijo adecuadamente. Es un arte, ¿por qué? Porque en primer lugar, no hay personas que sean iguales. Tú tienes a tu cargo una serie de personas, ¿verdad? Entonces, Juan no es igual que Pedro, Pedro no es igual que Manuel, Manuel no es igual que Margarita, no es igual. Por lo tanto, es un arte porque tú tienes que involucrar cada actividad o cada acción en base a las características potenciales de las personas, Oye, ¿no? y tienes que tener la estrategia adecuada para que los objetivos se cumplan. Y Claro. dependiendo de la variedad de trabajadores que podemos tener. Muy bien, Rafael, Mm. antes de continuar, por favor, vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando. Por favor. Bienvenidos, Alejandra Hernández desde México. Hola, buenas noches. Como siempre, bienvenida, apreciada amiga. José Luis Rojas, buenas noches a todos. José Luis, me imagino que estás en Quito. Elio Pimentel, saludos Clever y el profe Yáñez. Elio Pimentel desde Caracas, Venezuela, dice. Saludos para Gracias, Elio. Elio. Saludos desde Quito, Nelson Lemache Guaño. Recuerden amigos, si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta para nuestro amigo, con mucho gusto. Vamos a revisar acá en el otro lado. Tenemos a Luis Carlos Cabareda. Saludos desde Venezuela, te dice Rafael. Gran amigo Luis, con él hemos conversado también sobre el tema de factores de riesgo psicosocial, un tema muy interesante, me invitó a su programa y estuvimos, me dijo media hora, estuvimos más de una hora conversando, excelente, ¿no? Excelente, bastante interesante. Sí, sí, todos invitados también al canal de nuestro amigo Luis Carlos Cabareda. Tiene, si no estoy mal, es ISO Empresarial. Si puedes, por Listen, favor, ayúdanos, Luis Carlos, con la dirección de YouTube de tus programas para que nuestros amigos te visiten. Muy buen programa. Y hablando de programas, Rafael, tú tienes un programa propio que lo lanzas desde Perú los días viernes y no, jueves y domingos, domingo, jueves y domingos. No, jueves y pero domingo. este viernes también tuviste programa. No, lo que pasa es que este viernes fue la edición especial, Ah, que ya, muy bien. cada mes hacemos un programa especial, ¿no? De qué se tratan tus programas? Eh, Qué es lo que haces tú en ese programa, mi querido amigo? Bueno, el enfoque es un enfoque mixto, ¿no? Con temas de interés, por ejemplo, con temas sociales, con temas psicológicos, con temas también que tengan que ver técnicos, porque el jueves estuvimos con dos grandes invitadas, que era Keila Soteldo, ¿no? Y, Verónica. y Verónica, también, con Verónica estuvimos hablando del ISO 45005, ¿no? Un tema técnico. De mucha Ayer actualidad. Sí, por supuesto que sí. Y ayer estuvimos hablando sobre, o el viernes, estuvimos hablando de sexo y tabú, ¿no? Con ¿Y qué especialistas. tienes hoy? Hoy en la noche. Hoy día tenemos un tema mitos y creencias, ¿no? Un tema social bastante interesante también, porque ahí parte toda la estructura que puede darse en una organización en función de una gestión, ¿no? Eso lo vamos a trabajar hoy día a las 9 de la noche. Después de tu programa, inmediatamente corriendo entramos a nuestro programa Excelente. Psicología al Todos los Minuto. de la familia IPS nos vamos al programa de nuestro querido amigo Rafael. Muy bien. Ahí los Re- esperamos. regresando a nuestro tema.
¿qué son las inteligencias múltiples? ¿Cómo se clasifican o cómo se llegó a este tema de que existen varias inteligencias? Porque antes, ¿te acuerdas que Sí, solamente hablábamos de la inteligencia racional? así es. Pero lo que pasa, mi querido Clever, cuando nosotros hablamos de la inteligencia, cuando a mí me la enseñaron en la universidad, yo tengo ya 30 años de egresado, imagínate qué rápido, en la universidad, me enseñaron en la universidad pues que la inteligencia se medía a través de lo que era el coeficiente intelectual, ¿no? Y me decían pues que una persona podía ser más inteligente que otra. Nunca lo creí, te cuento, ¿ah? En base Jamás. solamente a la encuesta que y sacabas Claro, entonces, un indicador y decían que así uno es. tiene un coeficiente más alto que el otro. Bueno, me parecía un poco jalado de los pelos, perdónenme. Aparece Howard Gardner en los años 80, 83 me parece que fue, 80 y tantos, y habla de las inteligencias múltiples, que eran las capacidades, las habilidades que desarrollaban las personas en base a las características potenciales que tenían las personas mismas, ¿no? Entonces se descubre que existen, por ejemplo, ¿no? Las inteligencias, la inteligencia matemática o numérica, la inteligencia espacial, la inteligencia kinestésica, ¿no? La inteligencia musical, que yo utilizo muchísimo en mis dinámicas, en mi trabajo, y ya lo vamos a ir viendo porque eso lo vamos a hacer en parte la parte, una parte práctica que tengo una sorpresa para los amigos para poder trabajar, la inteligencia analítica, bueno, perdón, la intrasocial, ¿no? O sea, la inteligencia social desde el punto de vista intra y extrasocial, ¿no? Son varias inteligencias. Eso no significa que la gente sea más o menos inteligente que otras, sino que tiene capacidades diferentes, habilidades, potencialidades diferentes de las personas, ¿no? Tú tienes una habilidad diferente que la mía, entonces eso yo la aprovecho y estructuro una serie de herramientas para poder llegar justamente a moldearlas y que esto se vuelva una destreza, ¿no? Más adelante. Bueno, pero todas estas inteligencias se pueden ir desarrollando en el tiempo. ¿O es que tú Por su, naciste con un nivel de inteligencia eh, de no, este no, tipo no, de inteligencias y se quedó ahí? ¿Cómo es ese proceso? claro, uno nace con una capacidad innata, ¿no? Ujú. ¿Sí? Que se refuerza. Ahora, hay inteligencias que van a desarrollarse en el sentido de que tú vas a poder o tú vas a ir dando o reforzando a medida que vayas creciendo, que vayas avanzando. Pero generalmente esas inteligencias nacen con la persona, o sea, nacen esas habilidades, esas características, esas capacidades, nacen con las personas, ¿no? Lo cual no dice de que mañana no voy a tener la capacidad de. Yo no sé bailar, por ejemplo, pero si yo me meto a una escuela de baile, voy a saber los pasos, o sea, no significa que voy a ser un experto, pero voy a aprender. Entonces todo gira en función al aprendizaje, pero no solamente también al aprendizaje, sino también a la necesidad de querer hacer. O sea, a la vocación o a la característica funcional que tenemos todos los seres humanos, que es el integrarnos a través de ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es la inteligencia musical que yo siempre, perdón, la inteligencia que siempre está presente en nosotros? La inteligencia musical. Entonces, ¿qué utilizo yo para poder mejorar los niveles de comportamiento dentro de las organizaciones? La música, ¿no? La música. La inteligencia lingüística también que desarrolla, que hace que nuestro cerebro funcione y ¿no? Que tenga pues mayor capacidad para poder pensar, ¿no? Entonces, esto es interesante. Rafael, pero eso lo puedes hacer desde cuando estamos pequeños, ¿cierto? Así es, A nuestros hijos podemos inculcar eso de la inteligencia musical. ¿sí? ¿Es así o no? No, le podemos circular la música. Ahora, la inteligencia musical va mucho más allá de eso, ¿no? Es utilizar, o sea, aquellas situaciones que tú tienes o aquellas habilidades que tú tienes para la música. Si yo te pongo tan, 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 tan. A ver, escuchen solamente el bolero de Ravel. O sea, ¿han escuchado el bolero de Ravel? ¿No? Claro, Algunos, ese es ya. inolvidable por el programa de El Cantinflas. Cantinflas, ¿no? O sea, escuchen el bolero de Ravel y traten de hacer o sea, traten de hacer tan, ta, ta, tan, ta, 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 tan, ta, ta. Hay una parte, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, ta. Entonces, esa parte traten ustedes de unir, o sea, el sonido con lo que. Entonces, hay personas que no tienen, pues, que no tienen el oído musical y que no pueden, ¿no? Que no pueden desarrollar justamente esa habilidad, ¿no? Entonces hay quienes sí podemos hacerlo. Yo no sé leer partitura, pero sé tocar instrumento. Como hay gente
solamente O tocan sea, instrumentos leyendo una partitura, y tocas de ¿no? oído. Claro, ¿no? Es lo que se llama de oído, ¿no? Así es. Pero entonces, perdóname, sí, No, no, sí. Lo que pasa es que querían seguir saludando a nuestros amigos. A ver, José Luis Rojas está saludando desde Loja, Ecuador. el hoja. Luis Carlos Cabareda dice ISO Empresarial. Así se llama el canal, amigos, por favor. Hizo empresarial. Todos los que quieran conocer un poquito más sobre sistemas de gestión de la 9001, de la 14001, de la 45, todo lo que son sistemas de gestión, acudan a ISO Empresarial de nuestro amigo Luis Carlos Cabareda Rondón. Mauricio López, saludos desde Guatemala, mi querido amigo Mauricio, bienvenido como siempre. Luis Carlos nos pone ahí, ya está el canal de YouTube, está en el enlace para que luego lo puedan ver, luego del programa de Rafael, ahí lo pueden ver, para que no se nos vayan. Nelson Lemache dice, en el presente, para ti Rafael, en A el ver, presente, ¿qué sugerencias nos daría para este factor de riesgo psicosocial que afecta a los trabajadores? ¿Qué ya. sugerencia les darías? A ver, un factor de riesgo psicosocial que nosotros encontramos y que es muy fuerte es el estrés. No hablemos del estrés laboral, ¿ah? Ojo, porque el estrés laboral estamos hablando ya de una consecuencia que vendría a ser una psicopatología ocupacional, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. Porque hablan del estrés laboral como un factor de riesgo. Eso no es, el estrés de riesgo no es el estrés laboral, ¿no? Hablamos del En estrés, este momento ¿no? estás hablando del estrés en forma general. El estrés, ¿no? Es que el Ya, estrés es un factor de qué nos riesgo. recomendarías o qué sugerencias nos darías Eh, para trabajando. prevenir? Para prevenir, en primer lugar tenemos que hacer, como tú dijiste en un principio, hacer un análisis, un diagnóstico. ¿Y sabes cuál es el secreto de mi estimado Nelson? Porque acá yo siempre soy muy lineal con esto, pero también soy muy analítico. Así hagas lo que hagas, tengas 50.000 prácticas o 50.000 terapias o 50.000 dinámicas, no vas a poder hacer nada si es que tú no ubicas al trabajador en el lugar que le corresponde estar. Creo que alguna vez lo conversé. Entonces, si el trabajador lo colocas a trabajar en un área que no le corresponde, no utilizando sus características potenciales, lo más probable es que ese trabajador no me vaya a rendir. Entonces, yo no quiero mentir, Clever, tú me conoces, yo no soy de decirle hagan tal cosa, cuando en realidad no hemos analizado, porque existen brechas. En seguridad basada en el comportamiento se hablan de las brechas. ¿No? O sea, lo primero que te dice la seguridad basada en el comportamiento, en uno de sus, o sea, en un modelo que se trabaja, es identificar las prácticas claves. ¿Y qué cosa significa identificar las prácticas claves? Que tengo que saber qué cosa es lo que está desarrollando el trabajador en base a sus características o competencias aptitudinales y competencias técnicas. Si yo no ubico la... Existen algunos métodos, algunas maneras de identificar desde el punto de vista Sí, psicológico por supuesto, y obviamente para gestionar el talento humano. así es. Es que lo primero que tengo que hacer es ubicar a la persona. Si tú no, si a ti no te gustaría transmitir en la radio, no te gustaría entrevistar, ¿te sentirías cómodo? No, no lo haría. Yo tampoco, si no me gustaría hacer esto, estaría mirando ahorita la televisión o estaría enfocado en otra cosa. Entonces, hacemos las cosas que nos gustan, ¿verdad? Sí, pero oye, te comento una cosa, Rafael, Mm. que por ejemplo lo que hacemos nosotros en nuestros programas, al inicio no lo podíamos hacer y no sabíamos, Ah, no lo sabíamos. sí. Y obviamente ahí es cuando tú te demuestras que existe una partecita que es el desarrollo de las Ujú. destrezas, del desarrollo de las competencias, el desarrollo y obviamente el irte acoplando a un mundo evolucionante, ¿no? Sí, pero es que hay un segundo factor, pues, Clever. Una cosa, tú es tu desarrollo porque tienes destreza, habilidad, pero hay un factor que es importantísimo que la gente no lo toma en cuenta. Tienes es la vocación y la necesidad de integrarte en lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Oye, y Sí, eso es lo que deberíamos nosotros fomentar en nuestros trabajadores para lograr esa colaboración por supuesto. que Entonces, tanto se necesita en las empresas. por supuesto. Entonces, tú lo que tienes que hacer es levantar, hacer una información y levantar la información para saber cuáles son las necesidades de la gente. Date cuenta que en seguridad le imponemos a la gente lo que quiere hacer y el aprendizaje que debe tener en función a las técnicas que nosotros queremos decirle, tienes que aprender, este es el uso del EPP, esto tienes que... Entonces, espérate un ratito, pues. ¿O no te Oye, acuerdas cuando estabas en el colegio? ¿Se acuerdas, no? Yo quiero comentarios, por favor. ¿Se acuerdan cuando estabas en el colegio, en el jardín de la infancia? Venía la profesora y te decía, vamos a aprender a cantar, a contar, pero cantando, ¿no es cierto? ¿Qué te así decía? es. Una manzanita, dos manzanitas, y te daba y tú
el interés, pero Y te, acá se y venía, te daba gusto cantar. por supuesto, porque te estaba desarrollando una parte que era pues bastante sustancial en ti, que era la parte afectiva musical, porque todos los seres humanos nacemos con esa parte afectiva musical. ¿No? Y sabes que, hablando ya del tema de que tú me, me haces recordar, en alguna empresa contrataban un consultor para Ujú. hacer los procedimientos, pero los procedimientos eran hechos por ese consultor, nunca hubo participación de los Ah, trabajadores. bueno, claro. Entonces, cuando tú no tienes la participación de todo el equipo, de los trabajadores que están en ese proceso, Ujú. mal puedes hacer un buen procedimiento y sobre todo el momento que tú socialices el procedimiento, Así es. te vas a topar con barreras porque te van a decir, oye, pero si tú nunca viniste acá al área del proceso para verificar si esto se hace así o no. Ujú. Y cuando tú logras la participación de los trabajadores, cuando haces el procedimiento, la gente se graba más. Y obviamente la Correcto. gente que conoce cómo es el proceso hace sus actividades con más precaución. No sé, ¿qué ¿Mm? experiencia Sí, tienes al sí, sí. respecto? Mira, yo te cuento, bueno, creo que has tocado un punto muy interesante. Yo estuve implementando un programa de seguridad basada en la autovaloración, ¿sí? Eso lo hice en 2000. Suena muy bonito. No, ¿De qué sí, es sí, eso? es que justamente ese es un programa que un poco que tiene que ver no con la seguridad basada en el comportamiento, porque la seguridad basada en el comportamiento, como tú bien sabes, está en función a lo que dice pues el STAR, ¿no? El stop, perdón, Stop. el stop, el stop, ¿no? Entonces está bien, pues yo puedo darle las indicaciones al trabajador, yo puedo hacerle toda su valoración en función pues al checklist que tienes de comportamientos, pero yo te voy a hacer una pregunta y le hago una pregunta a los que están conectados. ¿Tú crees que sea recomendable que las personas sean valoradas en su comportamiento por otros o que las mismas personas tomen un cierto tipo de actitud frente al comportamiento que desarrollan? ¿No? Bueno, yo creo que deberíamos... Yo soy amigo de la evaluación 360. Claro, ahí está. Bueno, ¿no? ¿Por Perfecto. qué? Porque, por Pero, ejemplo, ahí te evalúa el de arriba, o sea, sí, tu líder, tu pero jefe, tu ujú. compañero, tu subalterno, y tú también te autoevalúas. Pero en este caso no funciona cuando hablamos nosotros de seguridad de comportamiento. Porque yo te tengo bronca a ti, y entonces yo te voy a Te evaluar mal. califica mal. Casi es. ¿No? Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos es primero integrar a la persona como para que se dé cuenta de los aspectos que está desarrollando dentro de su organización, de una manera en que él también se dé cuenta de que es valorado el trabajo que realiza. ¿Por qué? Porque tú no le vas a decir, oiga, ¿por qué no sos su EPP? Tú le vas a decir, Clever, momentito, tus zapatos de seguridad. No, que me olvidé, Clever, tú sabes que eres importante para la empresa y para tu familia, ¿verdad? No queremos que te accidentes. Entonces, Es otra manera usa muy tu... importante Ah, de dar un ¿no? feedback oportuno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es hacer que se integre el trabajador, pero no es un trabajo de un día, ni una semana, ni un mes, es un trabajo constante, hasta que el mismo trabajador en su cabeza, ¿no? Desarrolle esa capacidad como para poder pensar en positivo, o sea, desarrolla su habilidad, ¿no? Esa habilidad que tiene como para poder comunicarse. Muy Esto es, bien. ese es un, ¿no? Muy bien, Rafael. Amigos, no se olviden de ayudarme compartiendo. Este momento compartamos, por favor, les invito a que compartamos esta transmisión para que llegue a la mayor cantidad de personas. Vamos a seguir transmitiéndote, Rafael, lo que dicen Sí, nuestros sí, amigos. Luis Carlos Cabareda dice, la inteligencia musical en la seguridad y salud podría ayudar a reflexionar sobre los riesgos, una gran herramienta para generar emociones. A mí me gusta para las dinámicas de los cursos. ¿Qué opinas sobre el tema, sí. Rafael? Bueno, yo traje la inteligencia musical, bueno, a las empresas. Me dio muy buen resultado el año más o menos 2002 en la unidad minera. Y les voy a contar la experiencia luego cuando hablemos ya específicamente de la inteligencia musical. Sí, en realidad en la seguridad y en todos los ámbitos nos mueve los hilos. ¿Por qué? Mi querido y estimado Luis Cabareda, gran amigo, cuando nosotros
tenemos la posibilidad de hacer música, estamos de una otra manera, a ver, vamos a hablarlo de una manera muy coloquial. Y lo que estamos haciendo es soltando de una u otra manera aquellas situaciones de tensión que podamos nosotros representar, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque se nos viene a la mente cosas que nos han pasado en nuestra infancia, en nuestra niñez, etcétera, y volvemos a evocar y desarrollamos un lado importante de nuestro hemisferio, que es de nuestro cerebro, que es nuestro hemisferio derecho, donde están las emociones, ¿sí? No te olvides, la inteligencia musical se encuentra en el lado derecho de nuestro cerebro. En Ahorita la lo parte vamos a ver, creativa. la parte creativa, innovadora, ¿no? Ese es Entonces, otro tema importantísimo que algún momento tenemos que abordar, mi querido no, amigo. ahora lo vamos a ver cuando hagamos el PowerPoint porque les tengo preparado algunos ejercicios interesantes, ¿no? Muy bien, no se nos vayan amigos. Tenemos temas muy interesantes y ejercicios que ustedes pueden practicar con sus trabajadores. Muy bien. Luis Carlos Cabrera dice, interesante este tema de las inteligencias múltiples. Gracias, Luis Carlos. Víctor Manuel López Hurtado, saludos Gran desde amigo. Nicaragua, dice. Mi querido Excelente. amigo Víctor Manuel, saludos a los miembros de la Red Integral de Líderes Latinoamericanos. Gracias, mi querido Víctor, por tu apoyo de siempre y gracias por compartir nuestro programa. Ana Moreno dice, de acuerdo. Anita, un gusto saludarte. Hasta Riobamba va mis saludos. Luis Carlos Cabrera dice, una interesante reflexión. ¿Es correcto la música libera tensiones y da alegría? Claro. Emociones que nos ayudan. Sí, sí, es cierto, es cierto. O sea, la música te ayuda a un poco a desarrollar esa parte, a quitarte el estrés negativo que puedas tener, ¿sí? Oye, pero ¿qué tipo de música utilizar? ¿Cómo Ahí está, sabes pues. Es qué que, tipo de música vas a elegir? es que eso va a depender de lo que escoja el trabajador, porque hay técnicas dinámicas que nosotros aplicamos. Yo te voy a decir, todavía no lo vamos a hacer, pero te voy a decir un secreto. Te cuento que en la empresa, en la última empresa donde estuve, las inducciones, mi querido Clever, eran a través de lo que era así como una cortina musical. Ya te imaginarás, ¿no es cierto? O sea, era un show. Ahora vamos a hablar del uso de EPPs y salía el grupo a cantar sobre el uso de EPPs. Ahora vamos a hablar sobre incidentes y accidentes y salían la gente a cantar, o sea, gente que, o sea, ya, pues De la eran misma nosotros empresa. trabajando la misma empresa y hacían justamente esas dinámicas en la inducción. Entonces, tú entras a la inducción, dices, ¿no? A ver Estás el video mirando, porque te toman el examen. no, ni siquiera el video, porque había un tipo que te hablaba 3 horas, 4 horas, estabas tú escuchando, pero después, ¿no? Salía un grupo, decía, bueno, ahora vamos a ver, y se trabajaba ese tema, ese día se hacía teatro, se hacía en la inducción, se hacían juegos, se hacían un montón de dinámicas y la gente salía aprendiendo. ¿Sí? Entonces, y yo te voy a explicar cómo se hacía, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de música? La que tú más o menos puedes desarrollar en función a... Es más, la música rompe barreras. Fíjate, nosotros creo que alguna vez contaba, ¿no? Contaba algo que hicimos en la organización. La gente en la empresa no quería usar EPP, no quería. O sea, eran reacios en usar EPP, ¿Por qué? ¿no? ¿Cuál era Porque el no motivo? le, porque les dolía la cabeza, el otro porque les fastidiaban los guantes, el otro porque hacía mucho calor, o el otro porque les dolía las botas, ¿no? O sea, estamos hablando de interior, niño. ¿No? Todos los O sea, mineros ¿era entran. parte de sus creencias? ¿O No, era no, que los no, DPPs no, estaban mal no, no, escogidos o no eran es los eso, sino que, inadecuados? no, sino que no querían, pues, no querían, o sea, se ponían a un costado, no ponían el barbijo, o sea, no, era pues era un tema ya de cultura, ¿no? Verás, Entonces, me ¿Mm? haces de acuerdo una cosa, Rafael. Hace 12 años, hace 12 años atrás, inicié asesorando a una empresa hidroeléctrica. Y te Ujú, digo, inicié en ese tiempo y que hasta ahora son mis clientes. Y son personas que nunca antes habían utilizado equipos de protección personal. Te hablo de una hidroeléctrica que estaban haciendo. Ahora todos ellos están esperando con ansias la inducción, la capacitación anual que hacemos, el que les visitemos, se están, creo que esperando con ansias para conversar, para hablar sobre sus experiencias, para hablar sobre lo que han mejorado. ujú. Ahora ellos no tienen ningún problema y saben perfectamente que los equipos de protección personal, los cascos, los guantes, son esenciales para salvar
sus vidas. Ujú. Y obviamente, ¿qué estrategias utilicé ahí? Me ayudó mucho la programación neurolingüística, que también es un Claro, tema que me el apasiona a mí. PNL, claro, el PNL. Yo también soy especialista en PNL, pero no voy a hablar de eso, porque si no demoramos hasta No, pasado, pero no, ese es hasta para otro al domingo programa. que... Ese es para otro Sí. programa. Pero fíjate, acá existe un tema, y te lo digo por qué. Entonces, imagínate, son gente de comunidad, no estoy diciendo que sean malos, pues no están acostumbrados pues, a utilizar IPPs y esas, ¿no? Son gente que no tienen cierto tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú no le puedes decir a alguien, usa tu IPP cuando no le explicas para qué sirve, en primer lugar. ¿Cómo le digo? Usa tu casco, ¿no? Entonces, y venía el de seguridad, no quieren usar, que no sé. Entonces le decía, a ver, Juan Carlos, tú le has explicado al señor para qué sirve el EPP, cuánto soporta de peso, para qué sirve el tafilete, no, ¿le has explicado o no? No, que no sé cuánto. Ya. Entonces tú no puedes exigir a alguien si tú no se supone que ellos saben. No, es que no podemos trabajar en seguridad bajo supuestos. En seguridad no se trabaja bajo supuestos. Se trabaja desarrollando comportamientos. Y el comportamiento se trabaja dándole interés a la persona por lo que hace. ¿Sí? Ah, muy bien. Valorando su trabajo y haciendo que Ah, ellos autovaloren su Así es, por eso es seguridad. la autovaloración, pues, esa es la autovaloración en seguridad, ¿no? Muy poca gente lo llega a hacer porque a mitad del camino no saben cómo, o sea, cómo hacer que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá te pongo el ejemplo chiquito. Me acuerdo que estaba jugando Perú-Colombia, estábamos en la unidad, entonces mi asistente social, bueno, ya habíamos visto todo un tema, y me dice, doctor, ¿ya ponemos el video? Ponlo. Estábamos en los 15 minutos o sea, del descanso del partido, estábamos 0-0 jugando Perú-Colombia, cuando en eso se escucha una música, o sea, una música que es representativa de la zona, ¿ya? O sea, es como un guayno, ¿sabes lo que es un guayno, no? Es una música vernacular, pero media tristona, pues, ¿no? ¿No? Que es Es propia de allá de Perú. el minero, se llama el minero, es de Bolivia, ¿no? Ya. ¿No? Esa música, o sea, el minero, donde es una música triste que habla del accidente y todo. Entonces, ¿qué pasa? La gente, ¡ay! Y por la televisión aparecen los niños, los hijos de los trabajadores, niños chiquitos vestidos de minero con todos los EPPs. Y sale y dice, papi, te queremos mucho, usa tu casco, usa tus guantes, usa tu mameluco, no queremos Eso accidentarte. va directo ¡Oh! a... ¿No? Así Entonces es. ese fue el mensaje, ¿no es cierto? Pero con la música asociada, entonces decía, esa música es cuando se muere cada un trabajador. Entonces, ¿no? Queremos que regreses pronto a casa. ¿Ven? Entonces, eso el trabajador lo asocia, la música, con la muerte, pero también lo asocia desde un punto de vista racional, Y con la diciendo, familia, pues con lo que más quiere. tengo que usar mi EPP. Y aparte la parte emocional, ¿no? Entonces, Cuando, esto, cuando haces, Rafael, cuando haces ejercicios, cuando en las clases, normalmente yo hago ejercicios para conocer qué es lo ujú, más importante para el trabajador. Normalmente la familia está entre primero y segundo lugar. Hablo en forma general, ¿no? ujú. Hay personas que dicen, a la familia le ponen sobre su propia integridad. Ojo, Así es, que claro. están valorando mucho más a la familia que a ellos mismos. Ujú. Están valorando a sus hijos, al esposo le ponen al final casi, o ni se acuerdan. Pero tú Suele te das pasar. cuenta, esa es una manera de entrar a la psicología de las personas, a lo más íntimo, y comenzar a mover esa Ajá. conciencia, comenzar a mover ese espíritu de colaboración para que ellos mismos se protejan. No te olvides que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿sí? O sea, somos biológicos por naturaleza, psicológicos y somos sociales, ¿no? Y dentro del entorno social aprendemos. Por eso cuando hablamos de la gestión, y decía, gestionar es un arte, el arte de dirigir y el arte de administrar, dirigimos personas. Y las personas no pueden ser vistas como un recurso, porque el recurso, ¿qué cosa es el recurso? Es lo que se puede explotar, es lo que se puede transformar, es lo que se puede manipular. Nosotros no somos seres manipulables ni explotables.
porque nos damos cuenta, tenemos capacidad de pensar, y en este momento que tenemos capacidad de decisión, no podemos ser pues un recurso, ¿no? ¿Sí? Muy bien, mi Entonces, querido Rafael, pero te comento que ya vamos 45 minutos de no programa. me digas, qué ¿Tenías bárbaro. algo más preparado Sí, 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 para sí. enseñarles a los Sí, amigos? unos 10 minutos, porque creo que ya tenemos ¿no? que A ver, apurarnos con el tema. Muy bien, dejen sus comentarios. Me gustaría que pregunten mientras que vamos viendo. No sé si me permites pasar sí, unas por favor, por favor. diapositivas, unos ejemplos bastante interesantes y que en realidad bueno, es parte de lo que venimos haciendo. Dame un segundito, por favor. Parte de lo que se viene haciendo, parte de lo que se viene desarrollando en el trabajo que yo hago a las empresas, ¿sí? Y vamos a ser un poco analíticos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Vamos a ser un poco analíticos, vamos a ver, y me gustaría que todos se enganchen con este tema, ¿sí? Es Muy bien, amigos, un... vamos a hacer ejercicios. Les pido que si tienen alguna pregunta, pues ya saben, con toda confianza le podemos pasar las ¿no? preguntas a nuestro querido amigo Rafael Yáñez, invitado desde el Perú. Muy bien, sigue Rafael. A ver, cuando hablamos de las inteligencias múltiples o las inteligencias que cada uno desarrolla, tenemos que asociarla con la innovación y con la creatividad, ¿verdad? Los seres humanos por naturaleza somos seres creativos y somos seres innovadores, en todo aspecto, en todo aspecto. No se necesita ser pues, un científico para crear y para innovar, ¿sí? Y esto es una de las cosas que tenemos que romper como paradigma. No pensemos que Juan es más inteligente que yo, porque Juan puede tener otra competencia que yo no tengo. Entonces, el desarrollo de esa competencia puede estar asociada a diferentes tipos de comportamientos. Te cuento una vez que estábamos trabajando, ¿no? Y un compañero mío ahí, que era un ingeniero, le dice a la de limpieza, le dice, oye, Camucha, ¿cómo vas a limpiar así? Entonces la de limpieza le dice, ingeniero, disculpe, a ver, enséñeme usted a limpiar, ¿cómo limpio? Agárrate, no, bueno, estaba con esas lustradoras industriales, ¿no? Ya. Entonces lo que voy mirando, y yo le digo, tú tienes que darte cuenta de que la persona está haciendo su trabajo. Entonces, para su trabajo, ella es inteligente y ha desarrollado las habilidades. A ver, agarra esto, ¡bum! Se lo llevó con la ilustradora, ¿no? Entonces, ¿ves? Ella tiene o sea, un tipo de aptitud Habilidad, con la habilidad. habilidad. Claro. Que ha Entonces, ido eso desarrollando es. durante el tiempo. Pero ojo, ahí ¿No? nosotros lo que podríamos hacer es mediante observación, mediante entrevistas, Ujú, mediante revisión documental, deberíamos verificar si es que ese trabajador podría tener tal vez alguna afección o podría sufrir alguna ujú. enfermedad por el mal uso del implemento. Ah, bueno, Eso lógicamente que sí, sí. Sí, sí, sí. correcto. Es inevitable, ¿no? Pero de todas maneras, pero para eso tenemos que tener, pues, saber cuántas horas debe trabajar, saber cuáles son sus riesgos, etcétera, como para poder darle o sea, las herramientas adecuadas. Nosotros tenemos nuestro cerebro, acá, y vamos a ser rápidos, nuestro cerebro tiene tiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es aquel donde está la creatividad, la innovación, y el hemisferio izquierdo es donde almacenamos todas las características lógicas, todo lo que aprendemos en función pues a la razón, ¿sí? ¿Sí? O sea, por ejemplo, 2 por 2 va el hemisferio Claro, izquierdo, 4. en el izquierdo. Pero la manera como la aprendo está en el derecho. Ya. Como, ¿Mm? por ejemplo, dices, a ver, Rafael, invéntate una canción, hemisferio derecho. Sí, Eso para pero... aclarar, queridos amigos, esto es importantísimo, ¿sabes por qué? Ujú, ujú. Porque cuando hablamos de PNL, que no es del tema de hoy, pero sí es importante, debemos conocer cuáles son las actividades que realiza cada uno de nuestros cerebros, ¿cierto? Así es. Muy bien, sigamos, amigo, no te Es interrumpo más, más. acá tenemos ya más mejor explicado, ¿no? Entonces, acá tenemos el hacer y el ser, ¿no? En el hemisferio derecho está el ser y en el hemisferio izquierdo está el hacer, ¿no? Significa que dentro de nuestro lado derecho, tenemos inteligencias tales, por ejemplo, como la inteligencia espacial, ¿no? Que nos permite así pensar, analizar, a ver, ¿no? La inteligencia musical, naturalista, todo lo que tenga que ver con las emociones, con todo lo que tenga que ver con aquello que sea pues satisfactorio para nosotros, ¿no? El ritmo, la dimensión, la imaginación, el soñar despierto, los colores, la creatividad, la innovación, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver pues con la fantasía está en nuestro lado derecho, ¿sí? Perfecto, Pero muy bien.
Eso no significa que seamos solamente, tengamos el lado derecho, tenemos este lado izquierdo, donde hablamos pues, de la parte lingüística, matemática, la parte sinestésica, donde aprendemos las palabras. Si tú hubieras nacido en China, hablarías chino, ¿no? Entonces, ¿no? La lógica, el relacionar una cosa con otra, la secuencia, la linealidad, el análisis, las listas. Entonces, interesante para poder gestionar de una manera adecuada la seguridad y la salud del trabajo. Pero entonces, ¿y qué tiene que ver eso? Mucho, porque imagínate aprender de seguridad, aprender las normas, aprender, ¿no? O sea, los requerimientos que tenemos utilizando la inteligencia o las inteligencias múltiples en base a la parte musical, espacial, lingüística, naturalista. Excelente. Son ¿Mm? diferentes maneras de ingresar al Ujú, trabajador para que podamos aplicar los procedimientos para aplicar ujú. sus propias medidas de seguridad. Si yo te digo, Clever, ¿te acuerdas de tu primera enamorada? Sí, Ya, dame la fecha de nacimiento de su papá. creo que es el 1 de enero de no me acuerdo. ¿Pero te acuerdas o no te acuerdas? No, 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 No te imposible. acuerdas. De tu esposa, Ella sí, ¿ah? De su papá, el papá de tu esposa, ¿te acuerdas? no. ¿Mm? El No acuerdas. cumpleaños sí, El pero cumpleaños. exactamente el año no me acuerdo. No, pero cumpleaños pues, estás, ¿no? Pero si yo te hablo, a ver, dime, ¿cuántos hijos tienes? Cuatro, ¿no? Ujú. Si tú me dices, dame el nombre de cada uno de tus hijos completo con la fecha de nacimiento, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas? porque son más cercanos, porque siempre están Ujú. conmigo, porque se Ya, recuerda todos los años, están presentes, o sea, por muchas cosas, por muchos motivos. correcto. Pero, ¿los quieres o no los amas? Te los adoro, Ya. Pero cuando tienes que castigar, hay que hacerlo. ¿dónde ubicas tu lado derecho? En el afecto, en el amor, pero cuando tienes que, ¿no? Cuando tienes que castigar, está a este lado, ¿no? Al otro lado, Al ¿no? racional. ¿No? Al racional. ¿No? Entonces, cuando nosotros utilizamos la parte racional con la parte, no, los dos son racionales, solamente una parte es más emotiva, más afectiva. ¿No? Cuando utilizamos nuestros dos hemisferios, juntamos los dos y sabemos equilibrar, o sea, hacer una hemostasis de lo que es el desarrollo de las, o sea, de las capacidades, vamos a gestionar mejor. La gente comienza a trabajar adecuadamente. Los niños más inteligentes, entre comillas, o sea, los niños que son más, o sea, más duchos en el colegio, es porque han aprendido a desarrollar la parte lingüística. Tú sabes eso, ¿no? Y asociar la parte naturalista y musical y estructural. ¿No? Son las personas que tienen un nivel de apertura adecuada dentro del entorno. Entonces, que los pintores, los músicos tienen otra forma diferente de ver del mundo, ¿no? No son tan cuadriculados de repente como algunas otras profesiones en las cuales se necesita, ¿no? Se necesita, Y ¿no? no solamente es que tienen la manera de ver, sino que se les nota, Sí, claro, porque hasta en la manera de vestirse, de peinarse, en la forma de expresarse, en las actividades ujú. que realizan, son diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes, pero diferentes para otros, ¿no? Claro, o No sea, para- nosotros somos diferentes y ellos nos consideran a nosotros diferentes. Totalmente, entonces ahí, ¿no? Entonces, pero esos dos lados también tienen pues la parte frontal, ¿no? Nuestro lóbulo frontal, ¿no? Entonces aquí está pues el desarrollo de nuestras metas, el avanzar hacia donde queremos llegar, ¿no? La inteligencia emocional que se encuentra en este lado, la interpersonal, lo que te decía hace un momento, cómo nosotros enfocamos en las relaciones humanas con las demás personas, etcétera. Todo eso también está en este lado de nuestro cerebro, ¿no? ¿Sí? Ahí te puede gustar una chica muy bonita, ¿correcto? Si te dejarías llevar por la emoción, sería diferente, pero como tú te dejas llevar por la emoción y también tienes el aspecto ese de pensar, de analizar, ¿no? De lateralidad, o sea, tener linealmente un pensamiento, entonces dices, no, espérate, puede ser muy bonita, pero también yo tengo que tener, ¿no? Tengo que tener mi lado. Entonces, no te olvides que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. ¿Mm? Interesante el tema, Rafael, pero ¿cómo aplicar directamente como Ahí está. ejemplos a la parte de Vamos. seguridad y salud en el trabajo? Ay, ay, ay. Esa es un poco la idea. A ver, ustedes ven estos 9 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Entonces, a mis trabajadores les decía, vamos a trabajar un poquito la parte de la seguridad y la salud en el trabajo. Y me dice, ¿pero qué tienen que ser 9 puntos? Ahorita les explico. Voy a ser rápido.
le digo, unir los 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el marcador, o sea, sin levantar El la X. esferográfico. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que hace comúnmente la gente, Clever? Lo que primero te llama la atención es unir los puntos directamente y, ¿Sí? y enmarcarte en algo y no salirte de ese espacio. ¿Por qué? ¿Y por qué crees que sucede eso? Porque creo que la sociedad y la forma de pensar es así. Porque muchas de las veces no pensamos afuera de la caja. Ya. Entonces, cuando le digo, ya hicieron, les hago, o sea, en grupo, ¿no? Le digo, muy bien, vamos a trabajar, a ver, tratemos de hacer, ya tenemos listo. Entonces, no, no, tampoco. Entonces, cuando les muestro esto, la gente se queda, ¿qué? Yo te he dicho, une los 9 puntos con 4 líneas rectas. ¿Mm? Es ¿Y qué importantísimo. significa? Oye, Rafael, ¿Mm? justo lo que decíamos. eh, Muchas personas estamos acostumbrados, digo estamos porque también me ocurre a mí, únicamente a pensar en el espacio que ¿Sí? vemos al frente y no estamos acostumbrados a salir más allá de nuestra zona de confort ¿En dónde? o de lo necesitamos ver. Tú hablabas de ver lo evidente, lo más allá de lo ¿Así? evidente, decías Correcto. al inicio. Mira, si te das cuenta, no nos hemos visto, no nos hemos encuadrado, sino hemos ido más allá de. ¿Qué significa esto? Que en la seguridad hay cosas que tú de repente no vas a ver, que hay que investigar más allá para poder llegar a la conclusión. ¿Sí? Entonces la seguridad va mucho más allá de lo que tú puedas encontrar de una manera directa. Entonces lo que estoy haciendo acá es desarrollar una inteligencia aeroespacial. Excelente, ¿Sí? muy bien. Amigos, les invito por favor a que me pongan por el chat de Facebook. ¿Les parece interesante, por ejemplo, utilizar este ejercicio con sus trabajadores, con sus compañeros o con sus familias para desarrollar un poquito más esas inteligencias? Por favor, ayúdenme comentando Ujú. en el Facebook. Ayúdenme comentando si es que les resulta interesante para seguir viendo otro tipo de ejemplos de los mismos, sino para ya cambiar de tema. A ver, espero sus comentarios, amigos. Muy bien, dice Anita Moreno, dice, muy interesante. Muy bien, espero sus comentarios. Muy bien, sigue por favor, Bueno, Rafael. ok, estamos viendo la parte del desarrollo espacial, ¿no es cierto? De desarrollar la inteligencia espacial. ¿Sí? Pero acá tenemos otra que es la inteligencia lógico-matemática. ¿Para qué nos sirve la inteligencia lógico-matemática? El análisis que yo tengo, el análisis que yo voy a dar frente a una situación de riesgo, tiene que estar enmarcada en dos cosas. Primero, no es que solamente voy a investigar el accidente, sino que tengo que analizar las causas del accidente. Tú sabes que hay causas, ¿no es cierto? Las causas que son la falta de control, las causas básicas y las causas inmediatas que no, tenemos que... Perfecto. Pero la inteligencia lógica matemática me da la oportunidad de poder hacer un constructo. ¿Sabes lo que es un constructo? De construir, de armar adecuadamente cada pieza en el lugar que le corresponde. Sabes que ¿No? esa palabra siempre es típica de los psicólogos, el constructo, dice. Sí, pero yo la aplico de otra manera. Entonces, el constructo que tiene que ver con la construcción netamente o sea, de cada una de las piezas en las cuales nosotros encontramos dentro. El de seguridad, yo no estoy desvalorizando el trabajo de seguridad, pero simplemente hace la investigación en función a las características que él puede haber encontrado dentro de. Sin embargo, cuando nosotros vamos más allá y vemos más allá de lo evidente, hacemos el trabajo de los puntos, lo que hemos visto ahora, ya no nos enfocamos solamente en construir algo, sino en darle una dinámica donde pensemos cómo puede encajar cada situación o cada problema. ¿Sí? Entonces, fíjate, este es el Tangram, no lo tengo a la mano, lamentablemente no lo pude conseguir. El Tangram es un rompecabezas chino, ¿no? Entonces, en dinámica se le da a los trabajadores el Tangram y se les dice, señores, van a construir con las 7 piezas que tiene el Tangram esta figura. ¿Sí? Y Eh, ahí la creatividad. la, Tienen que la utilizar la creatividad. creatividad. La creatividad y tienen que desarrollar pues, justamente ese análisis lógico-matemático. Son 7 piezas con las que cuenta el Tangram, ¿no? Entonces, muchas veces al comienzo se le hace muy complicado
porque no están acostumbrados, es la primera vez que van a ver esa herramienta, ¿no? Entonces pasaron un tema, o sea, pasó un tiempo determinado y le dije, muy bien, ya señores, ¿pudieron? No, no se puede, acá está señores. Y acá están las 7 piezas, muy bien, ¿no? Colocadas. Este Señores ejercicio míos, es buenísimo, igual, buenísimo, tanto para hacerlo en casa con las familias como para hacerlo con los trabajadores. ujú, claro, lo mismo sucede en las empresas, le digo, mis estimados amigos. Lo que pasa es que tenemos un conjunto, las piezas están ahí, pero no sabemos cómo unirlas. Entonces, hay que aprender a analizar para poder unir lo que nosotros tenemos a disposición. Ahora les voy a dar un problema más difícil, que es este acá. Rafael, Ujú. importante también esto, no, no solamente hacerlo individual, sino hacerlo con un equipo. Por Con el equipo ejemplo, se hace. claro, o sea, 7 personas, 10 personas, Ujú. les pones el ejercicio del tangram y le das la figura. A ver, No, por favor, es que este ejercicio lo hacemos en equipos, o lo puedes ¿no? hacer individual. Sí, pero más que todo, para hablar de seguridad, lo haces en equipo, porque se Correcto. supone que todos tienen que tomar una decisión y todos tienen que estar de acuerdo con. Y Tiene que estar apoyando. se hace en equipo por dos razones. Primero, porque generas el trabajo en equipo, y segundo, porque tiene que haber un liderazgo de por medio, alguien que Correcto. dirija, ¿no? Así Todo el es. mundo no puede meter la mano, porque imagínate, a ver un momentito, ¿tú qué opinas? Entonces se trabaja de esa manera, y la seguridad se trabaja de ese modo, porque si todos opinan, me voy a demorar mucho más tiempo del que tengo para poder investigar un accidente que el que tengo. Entonces se les da esta responsabilidad. A ver, señores, acá, y estos señores, como, aunque te parezca mentira, doctor, hemos visto esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿este se parece más difícil? Bueno, este es el más fácil para ellos porque ya están acostumbrados con las piezas, o sea, ya han percibido las piezas, ya en su mente ya tienen, vuelvo a repetir esa palabra, ese constructo de cada una de las piezas, por lo tanto se les hace más fácil en su mente y el menor tiempo posible hacen esto de acá. Pues acá está construido, ¿no? Entonces, Excelente mira, dinámica. me salió, claro, y eso les explicas, ¿no? De que tenemos las partes fundamentales de toda una situación, ¿no? Entonces, basándonos en lo que es un accidente, podemos nosotros tomar las piezas clave para poder trabajar. Muy Otra bien, de, Rafael. Vamos, antes de seguir, vamos saludando a Luis Carlos que dice, este ejercicio me parece muy interesante para generar reflexiones de mayor nivel. Excelente. Anita Moreno, un buen ejercicio práctico, dice. Gómez May Zulma, buenas noches a todos. Bienvenida, mi querida amiga. Solmita, ¿qué tal? Todavía Sydney está con nosotros en el Alarcón, programa, ¿no? así es. Sí, claro, es muy interesante, dice. Muy bien. Gracias, Víctor Manuel López Hurtado está ayudándonos con compartiendo y comentando. Muy bien, Víctor. Ujú. Sigamos, amigo. Sigamos porque ya Intelige- estamos llegando Sí, sí, sí. a una hora de programa. Dame 5 minutos y termino. Muy La bien, sigamos. inteligencia lingüística, ¿no? Entonces, a ver, yo les invito a que lean, pues, ¿no? Dicen los críticos, como gente por el estilo, ven lo que uno busca, pero no lo que tienen ante los ojos. Te das cuenta que las letras están seguidas, ¿sí? ¿No? Están cortadas, ¿sí? Pero tu mente en este momento, ¿qué es lo que está haciendo? Las une y Las desune, mejor o dicho, ¿no? sea, O sea, las ordena. las ordena. Perfecto. Ya. Eso quiere decir de que nosotros tenemos que estar netamente, o sea, muy identificados con las acciones que suceden dentro de nuestra organización para poder identificar los accidentes. Si no estamos identificados, va a pasar de que no vamos a poder ordenar las letras y no vamos a poder hacer ningún tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, es igual que el desorden que existe, pero nosotros tenemos un nivel de percepción bastante alto que, a pesar de que estén en desorden, nos van a dar pues una situación de ¿qué? Una situación de análisis que van a hacer de que nosotros podamos resolver, ¿sí? Entonces, acá, es más, rapidito, ¿no? Este es común, ¿no? De acuerdo a la investigación de la Universidad de Cambridge, no importa en qué orden estén las letras de la palabra, lo único importante es que la primera y la última letra estén en el lugar correcto. Significa que yo tengo que tener, ¿no? Los elementos básicos para hacer o para construir, ¿no? O para poder saber cuáles vendrían a ser aquellos elementos que pueden ocasionar un accidente o que hayan ocasionado el accidente en sí. Entonces, en seguridad es importantísimo justamente el poder gestionar esta parte. La Entonces, si tú capacidad les, de la mente. Sorprendente, ¿no? Sí, es sorprendente. sorprendente, si tú les muestras, acá tenemos otros más, pero no, ya, bueno, este trabalenguas también es un tema muy interesante, ¿no? En los cerebros ozoquinopla. Entonces tú comienzas, si tu mente comienza a desarrollar la agilidad, entonces más fácil para ti va a ser el poder procesar intelectualmente
todos aquellos elementos que están integrados en, ¿no? Y ese es un tema que lo tienes que platicar con tus hijos también, ¿no? Y sabes que cuando hacemos las capacitaciones en las empresas, este tema, este tipo de dinámicas, este tipo de temas es importantísimo, son importantísimos porque ya tienes otro punto de inicio. Causas una mejor impresión. No es la típica que vienes, llegas y comienzas a leer la diapositiva y les comienzas a aburrir. No, no. Estas cosas te generan entretenimiento a los trabajadores, les generan Así- curiosidad y aprendizaje, ¿no? y que estén atentos. Porque, este, este, doctor Yáñez, che, que no sabe, el otro día me he hecho un reporte de incidentes en un ratito. ¿Por qué será, no? Porque justamente ella tiene mayor capacidad de desarrollar la parte lingüística y ella tiene capacidad de poder analizar. Tú como PNL sabes de que nosotros, ¿no? Tenemos ahí en nuestra mente, al ser reforzado, vamos a gestionar. Te voy a hacer un reto para ti, eso es conocido. A A ver. ver, no, déjame, antes de que me retes. Vamos, mis queridos amigos, no se olviden de compartir. Bienvenido, Elio. Está saludando a Víctor, a Zulma, desde Caracas, Venezuela. Muy bien, a ver, ¿qué me decías, mi querido amigo? A ver, te hago un reto, pero A lo que ver, dice, ¿no? Mira el gráfico y di el color, no la palabra. el color, no la palabra. Ujú. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, Mm, mm, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. muy bien. ¿Qué sentiste en tu cerebro? Que estaba cruzándose las ideas. A ver, ¿qué lees? ¿Lo que dice ahí o el ¿No? color? Claro. Entonces O dice decides el color? ese conflicto de derecha-izquierda, ¿no? La parte derecha de tu cerebro intenta decir el color, pero la parte izquierda insiste en leer la palabra. Significa que nosotros tenemos pues esa capacidad como para poder, tanto a nivel de nuestro hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? A nivel lógico y a nivel del color, podemos. Lo mismo sucede con las cosas que suceden en la seguridad, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que son distantes, pero que nosotros las podemos unir, las podemos amalgar de tal manera que puedan funcionar. Y la última que era la inteligencia musical, que no lo traje, pero te voy a explicar un minuto con eso acabado cómo se trabaja. Hacemos grupos de 6 personas o de 8 personas, que en cada grupo teníamos un monitor que tenía una laptop, ¿no? Y se les decía a través del internet que bajen una canción, pero una canción eh, que tenga que ver, o sea, con cualquier género, ¿no? Una pista de una canción. Y en base a esa canción, ellos tenían que hacer la letra. Entonces se les daban unos papelitos y, por ejemplo, ¿no? Uso de PPs, el otro les tocaba trabajos en caliente, trabajos en altura, ¿no? Por decirte, ¿no? Entonces, supongamos que el grupo de IPP sale, ¿no? Y habían escogido, ¿ustedes escuchan esa canción? La felicidad, ¿has Así escuchado esa es, canción? sí. ¿Ah? Entonces, bueno, estos señores salieron adelante y hicieron, pues, todo es un show, ¿no? Porque ponían ahí el PowerPoint y todo lo demás, a ver, párense todos, vamos cantando, y decían, y se abrazaron y decían, pues, la seguridad la seguridad es tu protección o usa tu EPP, te protegerá, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, acaba la canción, usa tu casco, usa tus guantes, sí, porque la seguridad es de todos, una cosa así, ¿me entiendes? Entonces, a través de la música, la gente comenzaba a desarrollar, entonces tú no te acuerdas del EPP porque tienes que usarlo, sino te acuerdas del EPP Por la porque, música. por la música. Ese Y es le un vas poco, ¿no? relacionando. Tenemos mucho por hablar, pero creo que ya el programa, así como dice, todo Sí, programa tiene su final. así es, mi querido amigo. Muy bien, no sé si vas a dejar de compartir para... Sí, 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 por Sí. favor. Muy bien. Muy bien, mi querido amigo Rafael, vamos a terminar este programa. Muchas gracias a todos quienes se unieron a la transmisión. A pesar de que tenemos elecciones en Perú, en Ecuador, les agradecemos a todos quienes se conectaron. Un saludo especial a todos los miembros de la Red Internacional de Líderes de Latinoamérica. Excelente. Muchas gracias por apoyar estos espacios que son creados para fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales, para fortalecer la gestión del talento humano. Ese es otro tema de que tenemos que hablar, mi querido amigo Rafael, el Sí, cómo claro que sí. gestionar el talento humano en las instituciones. Muy bien. Ujú. Zulma Gómez dice, saludos Clever, excelente propiciar estos espacios, muy bien, muy buen tema. Rafael, felicitaciones.
Muchas gracias. Dice, ¿cómo aprender a identificar a un líder de un charlatán? Sí, sí. Ese es Es un genial. tema, Ese es un tema para un programa completo. te voy a decir en dos palabras. Lo que pasa es que el líder integra, el líder dirige y el líder transforma. El charlatán lo único que hace es repetir lo que escucha de los demás. Así es, y divide. Vamos. Sí. Correcto. Helio, felicitaciones al profe Yanes y al comandante Clever. Dice, muy bien, mi querido amigo Helio. Excelente entrevista, felicitaciones, dice nuestro querido amigo Luis Carlos Cabareda. Excelente, Luis Carlos, por estar con nosotros siempre. Gracias, Carlitos. Gracias, gracias. Interesante tema, saludos desde Colombia, dice Magnolia Orozco Duque. Gracias, mi querida amiga. José Luis Rojas dice, gracias por este conversatorio, muy interesante el tema. José Luis, coméntanos, o coméntenos todos si es que estos ejercicios podrían servirles a ustedes en sus empresas. Por favor, comenten y si es que desearían que se haga otro programa adicional para analizar un poco más sobre este tipo de inteligencias, porque lo Ujú. que nos interesa es que todo lo que vemos aquí en el programa pueda ser de utilidad para ustedes, para sus trabajadores, para sus compañeros, para sus familias. Muy bien, dice José Luis Rojas, gracias por este conversatorio. Zulma Gómez dice, sí, saludos a todos los colegas y en especial a la red integral de líderes. Muy bien, mis queridos amigos, gracias a todos por haber estado con nosotros este domingo 11 de abril. Mi querido Domingo. Rafael, coméntanos, ¿cómo te pueden ubicar? ¿En qué redes sociales te encuentran? Bueno, me encuentran en el Facebook como Rafael Yañez Briceño, ¿no? Me piden que los acepto a todos, no hay ningún problema. O en mi página, en mi fanpage también estamos con Psicología al Minuto o en Safety and Business Act, que es mi empresa. Así que estamos ahí a la orden para cualquier pregunta, cualquier situación. Y eso quiero aprovechar, mi querido Clever, para poder indicar de que nosotros trabajamos el tema del comportamiento de tal manera de que el ser humano es importante en las organizaciones, en nuestra familia y en el entorno social, ¿no? Mientras que valoremos el trabajo de las personas y no hagamos robotizar o no roboticemos la industria o las organizaciones, vamos a estar bien, ¿no? Ya saben, pueden encontrarme entonces en mi Facebook. Mi Facebook es Rafael Yáñez Briceño y yo estoy gustoso en poder atenderlos y en poder compartir con ustedes. Muchas gracias, mi querido Rafael. Amigos, necesito que me ayuden con un compromiso hoy en la noche. Antes de que nos vayamos al programa de Rafael, les invito a que se suscriban, si no lo han hecho todavía, en YouTube. Ingresan a Clever Parra, guión Seguridad y Salud, se suscriben al canal y por favor, lo que necesito es, si es que piensan, si es que ustedes creen que estos programas son de utilidad, lo único que necesito, amigos, es que ingresen a estos programas que están aquí ya grabados, que están subidos, me ayuden con su like, ayúdenme con un comentario, ayúdenme compartiendo en sus redes sociales. Recuerden que el conocimiento es universal. Este espacio es para transmitir conocimientos, experiencias, para hacer prevención de riesgos laborales. Si ustedes estiman que estos programas son de utilidad, por favor ingresen a la página, a nuestro canal de YouTube. Ayúdenme a compartir para que llegue a la mayor cantidad de personas. Si con eso logramos prevenir un accidente de trabajo o Ujú. logramos prevenir una enfermedad profesional, recuerden que puede ser de su familiar. Mis queridos amigos, un mensaje final, mi querido amigo Rafael, para terminar el Bueno, programa. bien, la seguridad. Me preguntan qué es la seguridad. La seguridad depende de cada uno de nosotros. Y yo quiero agradecerte, Clever, porque en realidad son temas importantes que tocamos el día a día y esto es lo que tenemos que hacer. Un tema, ¿quieres que te dé un mensaje? Bueno, te voy a dar un mensaje a todos, ¿no? Trabajemos la seguridad, pero no enfocándonos en lo que nos dicen las normas. Enfocamos en la seguridad desde el punto de vista del trabajador y sintiendo lo que el trabajador también tiene como necesidad. Creo que la empatía, que es lo más correcto. En los años que tuve dirigiendo empresas, todavía las dirijo, pero en los años que he tenido trabajando me he dado cuenta que hasta el mínimo detalle de un trabajador o hasta la mínima, de repente el mínimo nivel de un trabajador puede ayudarnos a crecer muchísimo, ¿no? Y no estemos nosotros etiquetando a las personas como inteligentes o no inteligentes. Creo que todos somos inteligentes y todos somos valorados por lo que somos. Así que yo los espero una próxima oportunidad y muchísimas gracias, Clever. Un abrazo para todos ustedes.
Muchas gracias, mi querido Rafael. Recuerden, aquí están en la parte de abajo, están nuestras redes sociales, están cordialmente invitados. Recuerden que tenemos los programas los días domingos a las 7 p.m. en temas generales de seguridad y salud en el trabajo. Los días viernes tenemos un espacio creado para la prevención de riesgos, de factores de riesgo psicosociales con Luz Clemencia Cadavid, en donde hablamos temas muy importantes de crecimiento, de desarrollo personal, de autoevaluación, de compromiso, de motivación. Recuerden, amigos, aún estamos viviendo en la mitad de la tormenta. Si bien es cierto, existen ya las vacunas que se están administrando en varios países, esto no significa que la pandemia ha terminado. Cuídate y cuida a tu familia, especialmente a nuestros viejecitos, a nuestros padres, a nuestros abuelitos. Cuida a esas personas. No acudas sin ningún motivo a lugares concurridos. Evita centros comerciales, evita fiestas, evita todos esos tipos, ese tipo de actividades que puedan contagiarte. Recuerda, ese distanciamiento social es necesario, es prudente. El uso de la mascarilla, el alcohol, el lavarte frecuentemente las manos. Esto nos salvará, esto hará que salvemos la vida de nuestra familia. Queridos amigos, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche con Luz Clemencia y el próximo domingo a las 7 de la noche en otro programa más de la comunidad IPS. Gracias, mi querido amigo Rafael, por tu tiempo y por tu compromiso con la sociedad. Muchas gracias. Gracias.